como se juntando las partículas ahí forzadas mediante la aplicación de una fuerza externa, ¿no? Que eso pues ayuda a reducir el volumen de la masa de suelo, de agua, perdón, sin un cambio significativo en la masa de suelo, de agua en el suelo. Y que es importante, entonces, la comparación tiene una aplicación práctica, entonces, en ciertas obras de ingeniería, no en todas, pero como por ejemplo en terraplenes de lleno para construcción de carreteras, entonces es muy común el mejoramiento de ese suelo mediante compactación, o en las presas de tierras o diques de tierra que contienen agua, que se utilizan para retener agua. Entonces, lo que les decía, que era importante de que esos diques o de que esa presa de tierra fuera impermeable, ¿no? Y que eso se va mediante la compactación, o sea, la reducción de los vacíos. Y también pues para incrementar la resistencia, como en el caso de los terraplanes. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los suelos no se pueden compactar, o el mayor grado de compactación es diferente para diferentes tipos de suelos. Entonces, es necesario estudiar características de compactación en el laboratorio, y que eso se hace mediante el ensayo Proctor o Proctor modificado. El Proctor modificado como que el más, el último. Entonces, primero fue el Proctor y luego el Proctor modificado, donde en general el ensayo consiste, bueno, en compactar una muestra de suelo en un molde cilíndrico con ayuda de un martillo, dejando caer una pesa. Se compacta a diferentes capas y diferentes números de golpes por capa, lograr la compactación. Y recuerden que hablábamos que la compactación se mide en términos de peso unitario seco. ¿Ya? Entonces, y que eso se estudia, o la compactación se estudia mediante la curva de compactación, que relaciona la densidad seca versus el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros estudiamos la compactación. Acá, entonces, densidad seca versus contenido de humedad. Como le había dicho, la compactación depende de la densidad o del peso unitario seco, y a su vez el peso unitario seco y la densidad seca dependen del contenido de humedad. Por eso, entonces, que nosotros estudiamos la compactación con densidad y contenido de agua. Entonces, recuerden lo que les decía, que nosotros variamos contenido de agua y compactamos, y que la curva fíjense que tiene esta forma. O sea, la verdad no es directamente proporcional a la densidad seca, sino que obtenemos una humedad óptima y una densidad seca máxima. Entonces, y que eso me permite saber la cantidad de agua que habría que agregarle a un suelo para compactarlo. Entonces, por encima de la humedad óptima no se puede, porque las densidades que obtenemos son muy bajas. Entonces sería acercarse por debajo o de pronto por arriba, o sea, de la humedad óptima. Muy por debajo no es conveniente. También hablamos de la curva de cero vacíos de aire. Entonces recuerden que aunque logremos la máxima, no es imposible en la práctica eliminar todos los vacíos de aire. Entonces siempre queda ciertos vacíos de aire entre esas partículas. Entonces por eso es que aquí tenemos la curva de cero vacíos de aire, que nunca toca, o la curva de compactación nunca tocará esa curva de cero vacíos de aire. Que la curva de cero vacíos de aire pues tiene esta ecuación. Los factores que afectan la compactación, pues la humedad o contenido de agua al suelo. Entonces,
un suelo tendrá una curva de compactación diferente a la de otro suelo. Y eso también pues, depende de la mineralogía, de los límites de consistencia. La energía de compactación entonces también afecta, o la energía afecta el grado de compactación. Entonces la energía de compactación se determina con esta ecuación, entonces donde es directamente proporcional al número de golpes por capa, al número de capas, esto en el ensayo de Proctor. Recuerden que en el ensayo de Proctor hablamos de capas, del peso del martillo y la altura del martillo. Entonces, si nosotros variamos el número de golpes por capa, entonces fíjense cómo va subiendo la curva de compactación. Entonces, entre mayor sea el número de golpes, obtendremos un peso unitario seco. Entonces, por eso es que este es estandarizado, entonces, porque de no ser así, pues cada persona utilizaría, no sé, un peso de martillo y un número de capas diferentes, un número de golpes por capa diferente, entonces no habría como que una uniformidad en eso. El ensayo de Proctor está estandarizado. El ensayo de Proctor se hace tres capas a 25 capas. Y el modificado son 3 capas, 56 golpes por capa. Entonces fíjense cómo cambia significativamente la curva de compactación si nosotros modificamos el número de golpes por capa. Entonces recuerden que, bueno, también estudié sobre la compactación en campo, donde al final lo que nos interesa es compactar una presa de tierra, un terraplén, etcétera. Entonces, para eso se utilizan ciertos especiales, entre los cuales están pues los rodillos de ruedas lisas, los rodillos compactadores, los rodillos vibratorios, etcétera. Entonces aquí estuvimos, recuerden que vimos allí un video del proceso de compactación de un terraplén. Carrotanques, entonces recuerden que el grado o la compactación tiene acompañado de agua, entonces los carrotanques que se utilizan para ese suministro, para mojar el terreno antes de compactarlo. El concepto de grado de compactación, entonces, que está relacionado con como la permisibilidad o un cierto grado de tolerancia para aceptar valores de esos unitarios en campo por debajo de lo obtenido en laboratorio. Entonces lo que les explicaba era que en laboratorio condiciones son totalmente diferentes a las de campo, ¿no? Entonces lograr la densidad seca máxima de campo, en el campo, es muy complicado pues, por condiciones, por ejemplo, de humedad, de temperatura, de pronto del operador de la maquinaria. Entonces, lograr ese grado de adaptación o esa densidad seca máxima obtenida en el laboratorio es muy complicado. Entonces, el concepto de grado de compactación que se define densidad seca de campo sobre la densidad seca máxima del laboratorio por 100. Si nosotros tenemos una densidad unitaria en campo igual al de laboratorio, entonces el grado de compactación será al 100%, que sería lo ideal. Pero las especificaciones de carreteras, entonces nos da un margen de error, o es permisible en eso, entonces por lo general está entre el 90 y 100%. Quiere decir que si obtenemos un peso unitario en máximo en laboratorio, digamos de 18 kilonewton metro cúbico, quiere decir que, y si hablamos de un grado de compactación del 90%, entonces la norma, o sea, nosotros multiplicamos el 18.9 y eso nos da 16 kilonewton aproximadamente por metro cúbico. O sea que nosotros no es necesario llegar a los 18, sino pues basta con los 16.
Entonces, la importancia entonces de la compactación es que pues, permite aumentar la resistencia de los suelos, disminuye la compresibilidad, reduce también la permeabilidad. Entonces, son varias funciones y que son muy importantes si nosotros queremos mejorar un suelo. Entonces, volviendo aquí al concepto de grado de compactación, nosotros sabemos que esto se obtiene en laboratorio, el ensayo de Proctor modificado. La pregunta es cómo nosotros, si queremos calcular el grado de compactación, cómo determinamos el peso unitario en campo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un terraplén, como el que vimos en el video, adicionó agua con un carro tanque, en la cantidad de agua bueno, de la curva de compactación, entonces se determina el porcentaje de humedad y con relaciones volumétricas podemos determinar, pues en peso, ya sean toneladas o en volumen, el volumen de agua, por lo general, se termina en volumen, que habría que agregarle un terraplén para lograr ese contenido de humedad óptimo. Entonces el carro tanque, esa cantidad de agua, se compacta. Y nosotros necesitamos entonces pues, determinar el grado de compactación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo se determina ese peso unitario seco. Entonces, existen diferentes métodos para determinar entonces la densidad en campo. Básicamente es como un control de calidad de la estación. O sea, tenemos que verificar de que estamos logrando, de que estamos, si es el 90% de la densidad máxima, entonces eso hay que verificarlo. Entonces recuerden que los pesos unitarios, entonces, peso unitario igual a peso sobre volumen. Lo cual significaría que si yo tengo, digamos, la sección transversal, esta de un terraplén que compacté, ¿ya? Que tiene unas dimensiones, entonces esto tiene una altura, esto tiene una base mayor, esto tiene una base menor, y eso tiene una longitud. En teoría uno debería, bueno, el volumen lo puedo calcular. Supongamos que esto sea una longitud sea de 100 metros. Pero entonces recuerden que, bueno, nosotros, ¿cómo vamos a determinar ese peso de ese terraplén? No podemos cargar el terraplén y llevarlo a una balanza ni nada de eso, porque eso sería imposible. ¿Ya? Entonces no es posible de esa manera, o sea, determinarlo así, aplicando esta ecuación, o sea, pesar todo el terraplén y medir su volumen no es posible. Entonces, hay unos métodos que nos permiten entonces determinar esos pesos unitarios. Entre ellos se encuentra de manera indirecta. Entonces, entre ellos se encuentra el método del cono de arena, que vamos a verlo, esta es una de las prácticas de laboratorio, el método de globo de goma y el método nuclear. Entonces, el método, entonces, es el método del cono de arena, donde entraré pues en detalle en la clase de laboratorio, que consiste básicamente en hacer un hueco dentro del terreno que se compactó, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el hueco tiene una forma, cuando nosotros tiene una forma irregular. Y aplicar la ecuación. Ahí sí, peso unitario igual a peso sobre volumen. Es decir, la cantidad de suelo que saqué del orificio, el hueco. Fíjense, aquí hay una ilustración. Esto inicialmente es un hueco. Yo esa muestra de
Eso es lo que saqué de pesar con una balanza. Y en determinar el volumen del hueco, pero fíjense que el volumen del hueco tiene una forma irregular. Entonces, para eso se utiliza este equipo, que está compuesto por fíjense, un recipiente y tiene un cono. Dentro tiene un material una arena que tiene una densidad conocida. El método del cono de arena básicamente se utiliza es para el volumen del hueco. El peso es fácil porque se saca, como les dije, el suelo extraído se pesa en una balanza, pero el tema es aquí no, el volumen no, como es irregular, ustedes no pueden ir con una regla a medir sus dimensiones porque no sería exacto. Entonces, el volumen, y esto ya lo vamos a mirar en detalle en la clase de laboratorio, de ese hueco entonces se determina con ese aparato. Entonces, llenando ese hueco con una arena que tiene una densidad conocida, y haciendo un procedimiento, al final se hacen unos cálculos para determinar el volumen de ese hueco, y al final determinar ese peso unitario seco. Pero entonces, para no repetir tanto eso se los explico en la clase laboratorio. Es un método entonces sencillo, no es costoso. Y está otro, que es el nuclear. El método del globo de goma también es similar. O sea, como la misma función del método del cono de arena, determinar el volumen de un hueco. Sino que ahora se utiliza un globo porque tiene de goma que es fácil determinar. Un globo que se mete dentro del hueco que se hizo y se determina su volumen. Y está el método nuclear, que les muestro, vamos a buscar un video. Es un aparato que se coloca sobre el terreno. Eso emite unas ondas y básicamente registra directamente sobre el valor de densidad seca. El tema es que como es un aparato nuclear, es un poco complicado por temas de salud. Entonces la energía nuclear o las personas no pueden estar expuestas a esas energías nucleares, tienen que tomar ciertas precauciones, no deben haber personas hasta un diámetro especificado. La persona que opere ese densímetro debe estar capacitada, debe tener un certificado y debe tener cierta vestimenta. Entonces, por cuestiones de salud a veces están, no sé, muchas personas no prefieren utilizarlo y mejor utilizan pues la forma arcaica, que es el método de cono y arena, que no tiene ningún inconveniente. La ventaja del nuclear es que, bueno, puede ser un poco, es preciso y se obtienen resultados mucho más rápido. Yo ya les comparto acá. Hey, can I hear you? I have 25 years. I got you. Más al 280 y algo. Ya, al 280 digamos, ¿verdad? Hay que ver. Al 280 y cuál es el otro? 370, ¿verdad? Ya. 280 y 280. No, pero ¿cuántos son 15 segundos que le das el disparo?
centímetros de profundidad. 15. Esta va a decir toma esta es línea esta, un poquito más. ¿Cuánto me da? Ahora. 5,9. Entonces, bueno, fíjense ahí que se hace de forma muy rápida. O sea, hacen un hueco, el equipo tiene como una varilla que se introduce, se activa y eso emite unas ondas que ahí correlacionan con la densidad, con el valor de densidad. Ahí tiene una pantallita donde muestra el resultado obtenido y hay una persona lo anota. Y si se pudieron dar cuenta, fíjense que el personal pues no se aleja. Fíjense que las personas están alejadas básicamente pues porque esa energía nuclear es perjudicial pues para la salud humana. Entonces yo vi como unos conos ahí que eran como la distancia de... Claro, pero sí están ahí un poco alejados. Entonces eso no es común utilizarlo, sin embargo pues siempre hay mostrarse. Listo, bueno, dos ejemplos. Vamos a hacer uno primero, este no lo tengo. Vamos a buscar uno del Braga. Vamos a ver entonces dos ejemplos. El primero, de la parte de laboratorio, o sea, los resultados de un ensayo pronto, y con eso para poder determinar entonces la humedad óptima y la densidad C. Y otro aplicativo, es decir, conocidos ya los datos de pronto, nos piden calcular la cantidad de agua del terreno y otras cosas ahí que ya les explico. Entonces, vamos a ver entonces aquí un ejemplo.
Bueno, entonces ahí nos dicen que se dan los resultados de una prueba producto estándar y se presentan en la siguiente tabla. Pues fíjense, recuerden entonces que en el ensayo productor tenemos, para que recuerden ahí, un molde donde se compartan el suelo a diferentes contenidos de humedad. Que el objetivo es construir la curva de compactación. De relaciones de humedad. Es decir, que varios muestras del mismo tipo de suelo, entonces se compactan a diferentes contenidos de humedad. ¿Ya? En eso consiste el ensayo pronto. Entonces fíjense que aquí están los resultados. El volumen pues, del molde es el mismo. Y estaron, fíjense que hay, esto tiene 3, 4, 5, 6 filas, o sea, se compactaron 6 suelos, 6 muestras de suelo, perdón, a diferentes de humedad. Entonces vamos a pasar esos valores. Y listo. Y bueno, acá tenemos también entonces el volumen del molde. De 143.3. Listo, entonces estos son los resultados y nos piden determinar el peso específico seco más de compactación y el contenido de humedad óptimo. Además nos permite determinar el contenido de agua requerido para lograr un 95% del peso unitario máximo. Entonces, vamos a calcular con estos resultados, entonces vamos a agregar una columna que diga peso unitario de kilonewton metro cúbico. Y listo. Entonces, recuerden que pesos, o vamos a calcular aquí peso unitario del húmedo. Este volumen está en centímetros cúbicos. Entonces vamos a pasar vamos a determinar aquí
primero la densidad, entonces en kilogramos por metro cúbico. Y luego lo pasamos a peso. Entonces vamos a pasar de centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces, ¿a cuánto? Un centímetro cúbico. Un metro cúbico. ¿Cómo para ir de metro cúbico a centímetro cúbico? Multiplica por 10. Sí. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros. O sea que lo dividimos entre 1.000.000. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en kilogramos metro cúbico. Pero entonces tenemos que pasarlo, ahí está, este valor que está aquí está en densidad, en kilogramos cúbicos. Pero recuerden que tenemos que pasarlos a pesos unitarios. Entonces, ¿cómo paso densidad a peso unitario? Recuerden que eso es tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Cómo paso? El resultado entonces lo divido entre 98.1 la gravedad. En realidad es 9.81, pero como hay que pasarlo a kilonewton, entonces se divide entre 10. Y eso entonces para cada uno de las muestras. Vamos a poner esto fijo. ¿Sí entendieron hasta ahí? Sí, bro. Bueno. Luego entonces una columna de peso unitario seco. ¿Cómo determino el peso unitario seco? Con esos valores que tengo ahí. ¿Con qué ecuación? ¿Cómo se calcula el peso unitario seco? Peso sobre el volumen. ¿De qué otra manera? 9.8 por la densidad seca. 9.8, no. 9.81. No, estoy preguntando es cómo se determina el peso unitario seco.
Sí, la definición es peso seco sobre volumen. Pero recuerden que el peso unitario seco depende del contenido de humedad. Con esta ecuación. Recuerden que para cada muestra de suelo tengo un contenido de humedad. Ya acabo de determinar el peso unitario húmedo. O sea que el peso unitario seco sería el peso unitario húmedo dividido entre 1 más contenido de humedad. Pero como esto está en porcentaje y la ecuación es en decimales, entonces se divide entre 100. Y hago los otros. Y listo, entonces tengo ya construir la curva de compactación, que son peso unitario seco y contenido de humedad. Entonces, construimos la curva de compactación. Entonces, en el eje de las X, recuerden que es el contenido de humedad. En el eje de la Y, peso unitario o densidad seca. Entonces, X, esto, y en Y, esto. Entonces, este es el peso unitario en kilonewton metro cúbico. Y este es W en porcentaje. Ahí para que se vea mejor. Listo, entonces esa es la curva de compactación. Entonces nos están pidiendo determinar el peso seco máximo, es decir, en teoría, ojímetro, que no se debe utilizar así. Estamos hablando el valor que le corresponde acá. Este sería entonces el valor que está allí. Debería ser, entonces, es la densidad seca máxima. Pero para ser más exacto, eso se determina, y como ustedes están estudiando ingeniería, se determina de otra manera. Matemáticamente, ¿cómo se determina este punto? O el punto de inflexión de esta curva, ¿cómo se determina?
Con la ecuación, necesitamos la ecuación de esta curva, la derivamos, la igualamos a 0. ¿Ya? Entonces, y allí entonces despejamos el valor de X. Y ese sería la humedad óptima. Y después, entonces, con la ecuación original, podemos calcular el valor de peso unitario máximo. Entonces, vamos a... Aquí parece que coincide con este punto, pero hay que verlo con la ecuación. Bueno, la ecuación un poco grande. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí tocaría ahorita, bueno, como complicado ahorita resolverla, bueno, derivar. Pero entonces consiste en derivar esta ecuación, se iguala a 0 y se determina el valor de X. Ya vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Profe, ¿podría ampliar para ver mejor el número? Listo, entonces toca, bueno, para no perder tanto tiempo ahí en eso, lo hacen ustedes allí, lo hacen ustedes en su tiempo libre, deriven eso y lo igualan a 0 y determinan el valor de X. Cuando tengan el valor de X, entonces sí determinan el valor de Y, que corresponde a la densidad en seca máxima. ¿Ya? Aquí uno ve que, bueno, a veces no coincide. A veces este punto da, aquí fíjense que este punto corresponde a uno de los datos que tenemos. Este corresponde, vamos a ver, este es el tercer valor, 1735. ¿Ya? Entonces, ese sería
la densidad seca máxima. Sin embargo, es bueno corroborarlo con matemáticamente, ¿ya? Sino que eso, bueno, eso toma tiempo ahí resolver eso. Y vamos a ver dónde está el enunciado. Nos están pidiendo, bueno, el peso unitario óptimo y el contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. También con las líneas a cuánto equivale. Entonces fíjense que este punto cae exactamente sobre esta línea. Y ahí lo puse un poquito más las líneas secundarias para poder obtener el valor aquí. Entonces esta línea tiene un valor de 14. O sea, el contenido de humedad óptima aquí, esta es la línea de 13.5 y esta es la línea de 14. Entonces, 17.35. Profe, ¿y siempre no podríamos coger ese valor directamente o estaría mal hacerlo? Si tú quieres, de pronto si quieres un resultado rápido, sí, lo tienes lógicamente, pero si necesita un valor exacto, si toca con la ecuación, ¿ya? Sino que, bueno, por lo general esas ecuaciones son segundo orden. No sé, aquí salió bien más extensa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pero entonces, lo que les decía, a veces da como por acá abajo. A veces da, ya les digo. Cuando ustedes grafican, a veces da así. Supongamos que esos son los puntos. Y la línea de tendencia en rojo. Así. Entonces, fíjense que ¿qué pasa? Yo no puedo tomar este punto porque en realidad el punto máximo es este que está acá. La máxima inflexión está por allá arriba, está aquí. ¿Ya? En este caso nos dio, fíjense que exactamente nos da en el pico. Aquí se ve, aquí facilito se piensa que está en todo el pico. Entonces por eso también lo tomé así. Pero si este punto hubiese estado por acá abajo, no, de pronto sí, de pronto con el ojo uno más o menos, pero... Profe, o sea, y cuando pase ese punto se puede decir que está saturada, ¿no? ¿O cómo es el cuento de la definición de saturado? ¿Cuando pase qué?
O sea, cuando pasa el punto de máximo de, o sea, el punto de humedad, donde el peso unitario es máximo o donde está más compactada, ya se puede decir que está saturado, ¿no? No. No, recuerda que lo que les decía acá, está compactar 900 metros cúbicos.